minutos. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la defensa de tesis doctoral de Cristian Ferreira. Cristian, podés comenzar cuando gustes. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Mariano. Voy a minimizar acá. Perfecto. Ok, bueno, voy a contarles resumidamente algunos de los resultados que considero más relevantes de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, que trató de la fabricación, caracterización y modelado de fin delgados con propiedades membristivas. Mis directores son Diego Rubi y María José Sánchez, y mi lugar de trabajo fue el Centro Atómico Constituyentes, con estancias alternadas en el Centro Atómico Bariloche, ambos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bien. Por alguna razón no puedo, perdón, ahí va. Bueno, antes que nada me gustaría hacer mención sobre el estado de situación de las distintas disciplinas con las cuales están relacionados los temas que se tratan en esta tesis, ¿sí? Bien. La demanda creciente de tecnologías para almacenar y procesar cada vez mayores cantidades de información impone la necesidad de nuevas formas de cómputo y almacenamiento. En lo que respecta al almacenamiento, actualmente la tecnología de memorias está dominada, el mercado de las memorias está dominado por dos tecnologías. Las memorias de acceso aleatorio dinámicas, o de RAM, que típicamente las conocemos como memorias RAM, y las memorias de tipo flash, que son aquellas que encontramos en pendrives, discos de estado sólidos, tarjetas de memoria, etc. En lo que respecta a las memorias de acceso aleatorio dinámico, podemos destacar que son memorias con alta velocidad de computación, un relativo bajo consumo, elevada durabilidad, pero son volátiles, es decir, la información se pierde al interrumpir el suministro eléctrico. Por su parte, las memorias de tipo flash son memorias no volátiles, poseen altos índices de retentividad, es decir, pueden almacenar información durante largos periodos de tiempo, pero tienen una durabilidad limitada, un relativo elevado consumo y son lentas, ¿sí? Entonces, la idea de una tecnología que pueda resumir las virtudes de estas sin sus defectos, que además sea compatible con la electrónica actual y que pueda superar ciertas limitaciones, ciertas barreras físicas a las cuales las tecnologías que acabo de mencionar se están enfrentando, como por ejemplo la miniaturización de los dispositivos, ha desatado una carrera en la investigación y desarrollo hacia la búsqueda de tecnologías nuevas y alternativas. Entre ellas podemos destacar las memorias de tipo RAM magnéticas, las memorias RAM ferroeléctricas, las de cambio de fase, y las que aquí nos cita, que son las memorias de tipo RAM resistivas, las cuales iremos conociendo al adentrarnos en esta presentación. Por otro lado, los requerimientos de cálculos cada vez más complejos y más sofisticados requieren de nuevas arquitecturas y dispositivos que permitan modificar la lógica de cálculo con operaciones más flexibles y no deterministas. Una alternativa a la lógica binaria es la del cómputo neuromórfico, que básicamente lo que propone es emular las funcionalidades más relevantes de las redes neuronales biológicas. Hasta hace poco tiempo, estas redes neuronales artificiales solo se podían implementar vía software, corriendo bajo las actuales arquitecturas informáticas. Más recientemente, estas redes neuronales artificiales se han podido implementar vía hardware, vinculando convenientemente dispositivos que tienen entre sus principales capacidades o propiedades la de emular las funciones más relevantes del comportamiento eléctrico de las redes neuronales, como por ejemplo la sinapsis. Estos dispositivos son los dispositivos con propiedades membristivas, y en lo que sigue vamos a mencionar algunas características y propiedades que pueden llegar a tener particular interés en esta rama de la computación, más particularmente del cómputo neuromórfico, ¿no? Bien, decidí dividir la charla en tres partes. Primero haré una introducción, en donde se van a mencionar conceptos y generalidades para poder luego entender e interpretar los resultados que se presenten. Vamos a mencionar de qué se trata la computación resistiva, qué es un dispositivo membristivo o una celda membristiva, cuáles son los mecanismos de computación resistiva más comunes,
cómo se realiza el proceso de caracterización eléctrica de un dispositivo, y finalmente haré mención sobre una parte importante de esta tesis, que es sobre el modelado de los dispositivos, el cual se realizó a través del modelo BOB, y mencionaré también, haré mención sobre las sucesivas adaptaciones a las cuales este modelo se ha ido adaptando para describir los distintos sistemas en estudio. En lo que respecta a los resultados, por una cuestión de tiempo, me voy a centrar en dos de ellos que consideré más relevantes, que es la activación selectiva de interfaces memristivas en dispositivos basados en óxido de tantalio y las respuestas memristivas en dispositivos ferroeléctricos. Por último, haremos las conclusiones de los resultados presentados y las perspectivas. ¿Sí? Bien, comencemos. Conmutación resistiva. ¿Qué es la conmutación resistiva? La conmutación resistiva es el fenómeno físico por el cual un material dieléctrico puede cambiar su resistencia de manera no volátil entre dos estados resistivos ante la aplicación de estrés eléctrico. ¿Sí? En lo que respecta a un dispositivo memristivo o celda memristiva, una de las estructuras más comunes es la de tipo capacitor, es decir, una configuración metal-óxido-metal, como se muestra aquí en el esquema que estoy señalando. Básicamente, uno tiene un metal que oficiará de electrodo inferior, otro metal que oficia como electrodo superior, y entre ellos se dispone una capa de óxido aislante. Los dispositivos memristivos con mejores prestaciones son aquellos basados en film delgado, es decir, cuando la capa de óxido aislante es del orden de los nanómetros. Entre las principales características que podemos destacar es la posibilidad de miniaturizar drásticamente los dispositivos hasta el orden de las decenas de los nanómetros, y también la posibilidad de que se establezcan campos lo suficientemente intensos como para activar los mecanismos memristivos a voltajes relativamente bajos. El proceso de fabricación de estos dispositivos inicia con el depósito de un film delgado sobre un sustrato. Este sustrato puede tener distintas características que dependen no solo del tipo de dispositivo que uno quiera fabricar, sino también a veces depender de los requerimientos del film que sobre él se deposite. Por ejemplo, puede ser un sustrato conductor o un sustrato de tipo aislante. En el caso de que se trate de un sustrato de tipo conductor, este a la vez podrá oficiar como electrodo inferior. De lo contrario, habrá que recurrir a alguna técnica de fabricación para construir el electrodo inferior. El film delgado se deposita por alguna de las técnicas especializadas, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo me centré en la técnica y me especialicé en la técnica PLD. Finalmente, por medio de técnicas de microfabricación se construye el electrodo superior que termina de constituir el dispositivo propiamente dicho. En una muestra de un film delgado, típicamente, se suelen fabricar varias decenas de electrodos con distintos tamaños, geometrías e incluso materiales. Entonces, de esta manera uno puede hacer en el proceso de caracterización eléctrica un estudio sistemático y obtener información relevante acerca del comportamiento memristivo de los dispositivos o de los sistemas. Bien. El memristor. En la década del 70, este señor llamado Leon Chua, a través de las ecuaciones de la teoría general de circuitos, propuso la existencia de un cuarto elemento pasivo faltante. Es decir, al conocido capacitor, resistor e inductor, debía agregársele un cuarto elemento que vinculase el flujo magnético con la carga eléctrica. A este dispositivo lo llamó memristor, y su función característica es la llamada memristancia. Esta función depende de cuánta carga ha fluido a través del dispositivo, es decir, de la historia previa del dispositivo. Por lo tanto, este dispositivo es un elemento con propiedades de memoria. Y esto se puede ver si uno observa la curva de corriente-tensión o curva IV característica. Se ve un claro efecto de tipo histerético, típico de sistemas que exhiben propiedades de memoria. Esta propuesta de Leon Chua pudo ser plasmada en el año 2008 a través de una prueba de concepto que implementaron la gente de Hewlett Packard mediante un dispositivo basado en un film delgado de dióxido de titanio, que poseía propiedades memristivas y que su comportamiento eléctrico estaba en concordancia con el concepto del memristor. A partir de este trabajo de Hewlett Packard, a los dispositivos con propiedades memristivas se los pasó a llamar indistintamente memristores, ¿sí?
Bien, en lo que respecta a los mecanismos de conmutación resistiva, podemos hacer primero una división en dos grandes familias. Tenemos los mecanismos de tipo filamentario y los mecanismos de tipo interfaciales. En lo que respecta a la conmutación resistiva de tipo filamentaria, los cambios en los estados de resistencia se originan por la creación y ruptura de nanofilamentos conductores. Estos nanofilamentos conductores básicamente se dan por la formación de caminos percolativos entre ambos electrodos a través del film delgado. Dependiendo del tipo de sistema o material con el cual uno esté trabajando, este filamento puede tener un carácter metálico, o bien, por ejemplo, en el caso de los óxidos semiconductores, generarse a través de zonas ricas en vacancias de oxígeno, como se muestra aquí en el gráfico. ¿Qué son las vacancias de oxígeno? ¿Qué es un semiconductor tipo N? Bueno, a eso vamos. Las vacancias de oxígeno son defectos ubicuos de carga positiva que tienen la posibilidad de modificar la resistividad de los óxidos semiconductores. Dependiendo del tipo de óxido con el cual uno esté trabajando, su presencia puede aumentar la resistividad, en ese caso se dice que las vacancias actúan como dopante tipo P, ejemplo de ello son las manganitas, por ejemplo, o bien su presencia puede disminuir la resistividad del material, en ese caso se dice que son dopantes tipo N, ejemplo de ello son, por ejemplo, los óxidos binarios de metales de transición, como el óxido de tantalio, que vamos a mencionar los resultados más adelante. Por otra parte, tenemos los mecanismos de conmutación resistiva de tipo interfacial. Hay varios tipos de conmutación de resistiva de tipo interfacial. Uno de los más generales o más conocidos está relacionado con la modulación en la altura de la barrera de potencial que se forma en la interfaz entre el electrodo metálico y el óxido semiconductor. Esta barrera de potencial tiene un nombre propio y se llama barrera de tipo Schottky. Y básicamente su altura está relacionada con la diferencia entre la función trabajo y la afinidad del electrodo metálico y la afinidad electrónica del óxido semiconductor. Para que los mecanismos memristivos de este tipo estén presentes, estén activados, uno necesita barreras de potencial altas. Y para lograrlas, dependiendo del tipo de material con el cual esté uno trabajando, debe saber elegir el electrodo apropiado, con la función trabajo apropiado, para lograr este objetivo. Barreras interfaciales bajas implican que los mecanismos memristivos, por modulación a la altura de la barrera, se encuentran inhibidos. En ese caso, se dice que la interfaz es pasiva, es inerte, o que el contacto es de tipo óhmico. No participa del proceso de conmutación resistiva. Bien. La modulación en la altura de la barrera Schottky se puede dar por varios fenómenos. Uno de ellos es la electromigración de vacancias de oxígeno en presencia de un campo eléctrico. Estas regiones interfaciales son regiones con altos campos eléctricos. Por lo tanto, las vacancias de oxígeno, en caso de que estén presentes, pueden electromigrar. Este proceso de electromigración puede genera cambios en la resistencia local del material en esa zona. Producto de ello se da una modificación en la zona de depresión que se traduce en un cambio en la altura de la barrera interfacial. Entonces, la conmutación resistiva gobernada por un mecanismo relacionado con la altura de la barrera Schottky tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, la electromigración de vacancias y simultáneamente el cambio en la altura de la barrera interfacial. Hay otros motivos por los cuales la altura de la barrera interfacial puede verse afectada. Por ejemplo, en el caso de dispositivos basados en óxidos ferroeléctricos, puede estar relacionada con los cambios, o está relacionada con los cambios en la dirección de la polarización eléctrica del material. Esto lo vamos a retomar más adelante. Como mencioné anteriormente, el mecanismo por modulación de la barrera interfacial de tipo Schottky no es el único. Por ejemplo, y esto lo traté en el capítulo 4 de la tesis, cuando uno trabaja con electrodos de metales reactivos como el titanio o el aluminio, cuando deposita estos electrodos sobre el film delgado, se produce una reacción química que genera una capa aislante ultradelgada del óxido correspondiente al metal que se deposita. La presencia de un campo eléctrico genera un proceso de oxidación y reducción que puede llegar a controlar el mecanismo de conmutación resistiva. Bien.
Cuando uno contacta por primera vez un dispositivo, por lo general, este no está en condiciones de exhibir conmutación resistiva, no está operativo. Para eso es necesario realizar un proceso de inicialización llamado electroformado, que básicamente consiste en la ruptura dieléctrica suave del material por medio de estrés eléctrico. Dependiendo del sistema con el cual uno esté trabajando, este electroformado puede traducirse, por ejemplo, en el caso de un sistema con resisting switching o conmutación resistiva de tipo filamentario, en la formación de al menos un filamento conductor, el cual es el que en el proceso de caracterización eléctrica será el que se interrumpa y se refuerce, dando lugar a los dos estados de resistencia posibles. En sistemas dominados por mecanismos de tipos interfaciales, por ejemplo, el electroformado puede traducirse o puede deberse a la descomposición de fases metaestables en fases energéticamente más estables. Ejemplo de esto es lo que sucede en el caso del óxido de tantalio, que como mencioné, lo vamos a retomar más adelante. Bueno, en lo que respecta a la caracterización eléctrica, uno tiene su muestra con sus electrodos y el setup experimental básicamente consta en, suponiendo el caso de que uno tiene un sustrato, el dispositivo tiene un sustrato metálico que oficia como electrodo inferior, este se suele conectar a tierra y el electrodo superior se conecta a un sistema llamado SMU. Este sistema SMU tiene la propiedad de aplicar estímulos eléctricos y leer la respuesta eléctrica del sistema producto del estímulo aplicado. Además, como es una unidad programable, permite introducir protocolos de estímulo. El protocolo de estímulo que nosotros utilizamos consta en una rampa pulsada de estímulos de escritura, que aquí se denotan en rojo, cuya función es la de intentar cambiar el estado resistivo del sistema. Intercalado entre estos estímulos de escritura se disponen estímulos de menor intensidad, cuya función es la de leer el estado de resistencia en el que queda el dispositivo luego de aplicar un estímulo eléctrico de escritura. Estos valores de resistencia que uno obtiene a partir de los estímulos de lectura tienen nombre propio y se denominan de resistencia remanente. A partir de este protocolo de estímulo, uno puede obtener dos curvas que son de particular interés para el proceso de caracterización y modelado de los dispositivos. Una de ellas es la curva de tipo IB, que básicamente consta en disponer la respuesta en corriente en función del estímulo de escritura, en el caso de que uno esté estimulando con tensión. La otra curva es el llamado ácido de histéresis resistivo o histéresis switching loop, que básicamente consta en disponer los valores de resistencia remanente en función del estímulo de escritura. Dependiendo del tipo de sistema o de los fenómenos que gobiernan el mecanismo de conmutación resistiva en estos dispositivos, las formas de las curvas serán características y dependerán de cada uno. Yo aquí cité, intencionalmente, digamos, dos lazos resistivos de histéresis o histéresis switching loop. Uno de ellos es este cuadrado que pueden ver en rojo, que tiene un único sentido de circulación. Este histéresis switching loop se corresponde al de un sistema que está dominado por un mecanismo de conmutación resistiva interfacial con una única interfaz membristiva. En cambio, esta otra curva azul, este histéresis switching loop azul, se corresponde al de un sistema dominado por mecanismos interfaciales de conmutación resistiva, pero con dos interfaces membristivas activas complementarias. Si uno mira con atención, este histéresis switching loop, que lo solemos llamar mesa con patas, así que si me escuchan decir la palabra mesa con patas sabrán que me estoy refiriendo a esto. Si uno lo mira con atención, puede ver que se compone de dos histéresis switching, como de la superposición de dos histéresis switching loop cuadrados con distintos sentidos de circulación. Esto da idea o da indicio de esta propiedad de complementariedad de las interfaces. Esto lo voy a explicar con más detalle y
y se va a entender mejor más adelante. Bien, en lo que respecta al modelado, que es una parte muy importante del proceso de caracterización de los dispositivos, como mencioné anteriormente, nos centramos básicamente en el llamado modelo BOB. Este modelo, además, fue sistemáticamente adaptado en cada uno de los sistemas que se han ido estudiando, incorporando ingredientes importantes para el proceso para poder entender cuál era la física implicada o explicar cuál es la física implicada en cada uno de los sistemas estudiados. Básicamente el modelo BOB es un modelo fenomenológico que describe el cambio resistivo por electromigración de vacancias ante la aplicación de estímulos eléctricos. Se sustenta en tres pilares fundamentales: la presencia de un camino conductor inhomogéneo en el estado de baja resistencia, la existencia de una cantidad considerable de defectos, vacancias de oxígeno particularmente, y el rol fundamental que juegan las interfaces en las regiones cercanas, ya sea al electrodo o en la juntura de dos especies de óxidos o subóxidos, cuando uno trabaja, por ejemplo, o está simulando heteroestructuras. Bien. ¿Cómo simula un dispositivo memristivo como el que, con las características que mencioné anteriormente? Bueno, primero por una cuestión histórica, este dispositivo se suele disponer de manera horizontal, donde el electrodo inferior queda a la derecha y es el que se conecta a tierra, y el electrodo superior queda a la izquierda y es el que se conecta a la fuente. La interfaz memristiva se modela como una cadena unidimensional de nanodominios, en donde cada nanodominio tiene asociado un valor de resistividad y una determinada concentración de vacancias de oxígeno. Dependiendo del tipo de material que uno esté emulando, dependerá la relación entre la concentración de vacancias de oxígeno y la resistividad correspondiente en ese sitio. ¿Sí? Bien. Además, estas vacancias de oxígeno tienen la posibilidad de migrar desde y hacia los sitios vecinos. ¿Sí? Para lograrlo, primero deben atravesar una barrera de potencial, o lo que se llama una energía de activación, propia de cada sitio. Además, este proceso puede estar favorecido o desfavorecido a través de la aplicación de un estímulo eléctrico externo. Este proceso de migración depende además de la concentración que yo tenga, de vacancias que yo tenga en un sitio, y los lugares disponibles que tenga para alojarla en los sitios vecinos. De esta manera uno puede definir una tasa de probabilidad de electromigración, en donde esta dependerá de la concentración de vacancias que tengo en un sitio dado y el lugar para alojarlas en sus sitios vecinos I+1 e I-1, y este factor de Arrhenius que contempla la altura de la barrera potencial local o energía de activación y la caída local de potencial producto del estímulo externo. Bien. ¿Cómo inicia la simulación? Bueno, uno parte de un perfil de vacancias inicial que lo determina bajo un determinado criterio. Ese perfil inicial de vacancias determinará estados de resistividades locales en cada nanodominio, y la resistencia total será la suma de esas resistividades locales a menos de un factor geométrico que por el carácter unidimensional del modelo lo podemos tomar como 1. O un valor unitario. En un primer paso iterativo, que se corresponde a un primer paso temporal en la simulación, uno aplica un estímulo eléctrico. Eso da lugar a un proceso de electromigración de vacancias que configura un nuevo perfil de vacancias, modificando las resistividades locales en cada nanodominio y por lo tanto la resistencia total del dispositivo. Un segundo paso iterativo nuevamente da lugar a una nueva configuración de vacancias, y eso se traduce en un cambio a la resistencia del dispositivo. Entonces, emulando un protocolo de estímulo como el que mencioné anteriormente, uno puede recrear exitosamente los hysteresis switching loop, ya sea para sistemas con dos interfaces memristivas complementarias, una mesa compacta, o para dispositivos asimétricos con una única interfaz memristiva. Una información altamente relevante, quizá lo más importante que permite obtener este modelo, son los perfiles de vacancias en cada uno de los puntos de estas curvas de los lazos de histéresis. Es muy importante porque a partir de ellos uno puede tener información sobre cómo se da el proceso en la dinámica de vacancias,
cómo se distribuyen las vacancias en las zonas interfaciales, y, por ejemplo, cómo se modula la altura de la barrera interfacial durante el proceso de conmutación resistiva. Bien, pasamos a la parte de los resultados, y voy a hacer mención, primero, como comenté anteriormente, a los dispositivos basados en óxido de tantalio. Bueno, los dispositivos de óxido de tantalio que fabricamos básicamente constan en una bicapa de óxido de tantalio, que la crecí a dos presiones de oxígeno distintas, 0,01 milibar, la que se muestra en dorado, y 0,1 milibar, la que se muestra en azul. Esto lo hice mediante la técnica PLD, y este film bicapa se creció sobre un sustrato de silicio platinizado, el cual oficia al mismo tiempo de electrodo inferior. Por medio de técnicas de microfabricación se realizó o realicé el electrodo superior de platino. Bien, mirando las imágenes de STEM-HAT, STEM es un microscopio de transmisión y barrido, y HAT es un método de imágenes por campo oscuro, en donde básicamente uno puede obtener imágenes por contraste que están relacionadas con el número atómico de las especies presentes. Los elementos con mayor número atómico se ven más claros en esta imagen de contraste, mientras que las zonas menos ricas en elementos pesados se ven con contraste más oscuro. De esta manera uno puede ver aquí claramente la bicapa fabricada, en donde la capa más reducida, que es una región más rica en tantalio, que es un elemento más pesado que el oxígeno, se ve más clara, mientras que la zona más oscura, que es más oxidada al ser menos rica en tantalio, se ve más oscura. No solo uno puede ver el stack a partir de esta imagen, sino también determinar los espesores. Por otro lado, a través del método ILS, se pudo hacer un mapeo de la concentración de oxígeno en la bicapa. Y a partir de este mapeo de oxígeno, determinar la estequiometría de cada uno de los óxidos que componen el bilayer este. Bien, si uno indaga en la bibliografía, lo que va a encontrar es que se reporta que, que los óxidos de tantalios admiten dos fases energéticamente estables: la del dióxido de tantalio y la del pentóxido de tantalio, donde el dióxido de tantalio tiene un carácter más conductor que el pentóxido de tantalio, si lo comparamos con las resistividades, hay 5 órdenes de magnitud. Entonces esto quiere decir que las estequiometrías que aquí determinaron no corresponden a fases energéticamente estables. Se dicen que son fases metaestables, ¿sí? Vuelvo a repetir que en este caso las vacancias de oxígeno en el óxido de tantalio, al tratarse un óxido binario de metales de transición, actúan como dopantes tipo N, es decir, su presencia disminuye la resistividad del material. Bien. Cuando uno contacta por primera vez el dispositivo, es decir, que lo encuentra en estado virgen, lo que observamos es que este se encuentra en estado de baja resistencia. Este estado de baja resistencia lo asociamos a la formación de caminos percolativos que se dan a través de zonas ricas en tantalio, que en esta imagen de microscopía se puede ver como puntos brillosos, ¿sí? Al aplicar estímulos de voltaje con polaridad negativa, el dispositivo pasa de este estado de baja resistencia a un estado de alta resistencia, a partir del cual empieza a ser operativo, empieza a exhibir conmutación resistiva. El escenario de electroformado que nosotros proponemos, básicamente lo explicamos en que la capa metaestable más oxidada del film de capa se descompone en dos capas de óxido energéticamente más estables, como lo es el dióxido de tantalio cuasi estequiométrico y el pentóxido de tantalio cuasi estequiométrico. De esta manera se define lo que llamamos una zona activa, que está compuesta por dos interfaces membristivas producto de la juntura del dióxido de tantalio y el pentóxido de tantalio en ambos lados, o sea, rodeando a la capa central de pentóxido de tantalio.
En lo que respecta a la interfaz entre el electrodo metálico y el dióxido de tantalio, consideramos en este escenario de que las interfaces juegan un rol pasivo. O sea, tenemos un contacto de tipo óhmico. Y esto lo confirmamos primero a través del análisis de mecanismos de conducción y después, o complementariamente, utilizando o realizando medidas en dispositivos con otro tipo de electrodos que no sean platino. Bien, una vez que el dispositivo ha sido electroformado, podemos pasar a la parte de caracterización eléctrica propiamente dicha. La idea en este proceso fue, a partir del protocolo de estímulo que mencioné anteriormente en una rampa, jugar con la simetría de la misma. Entendemos que la rampa es simétrica cuando el módulo del voltaje mínimo es igual al módulo del voltaje máximo. Jugando con esa relación uno puede asimetrizar la rampa para el lado de los negativos o para el lado de los positivos. Con rampas asimétricas negativas para el lado de los negativos, lo que observamos es que pudimos sintonizar un histérisis switching loop cuadrado con un único sentido de circulación, típico de un sistema con una única interfaz memristiva activa. Al simetrizar el protocolo, pasamos a un histérisis switching loop con esta forma de mesa con pata, típico de dos interfaces membristivas complementarias. Y al simetrizar para el lado de los positivos, nuevamente obtenemos un cuadrado, pero con un sentido de circulación distinto respecto al primero. Lo que quiere decir es que esta interfaz no es la misma que la primera, sino que es la otra interfaz membristiva que planteamos en el escenario post-electroformado. Este proceso es totalmente reversible, uno puede ir de una situación a otra simplemente cambiando la simetría del estímulo, del protocolo de estímulo, y lo que se denota acá es quizá el resultado más interesante de estos dispositivos, es que uno puede activar y desactivar selectivamente dos interfaces membristivas simplemente a través de la simetría del protocolo de estímulo aplicado. El efecto de complementariedad que mencioné aquí en esta mesa con pata y que ya mencioné cuando introduje el concepto o la idea del histérisis switching loop, se puede ver más claramente cuando se superponen los tres histérisis switching loop en un mismo gráfico. Se puede ver que cuando una de las interfaces membristivas, por ejemplo el azul, se encuentra en un estado de baja resistencia, la otra interfaz, que es la que corresponde al histérisis switching loop que está en rojo, se encuentra en estado de alta resistencia. Y viceversa. O sea, cuando la roja está en baja resistencia, el azul se encuentra en un estado de alta resistencia. Repitiendo estas mediciones para dispositivos con distintas áreas, lo que observamos es que los estados resistivos escalan con el tamaño del dispositivo. Esto es característico de los dispositivos con mecanismos de conmutación resistiva de tipo interfacial. En ese caso, los procesos de conmutación resistiva se dan en toda el área del dispositivo, en contraposición a un mecanismo de tipo filamentario, en donde los estados resistivos son transparentes al área del dispositivo, es decir, no escalan con el área. Bien. Otra propiedad muy interesante que encontramos en estos dispositivos, basados en óxido de tantalio, es su comportamiento multinivel. Haciendo pequeñas variaciones en las excursiones de voltaje mínimo en el caso de los loops de circulación horaria, o de voltaje máximo en el caso de los loops de circulación antihoraria, pudimos sintonizar distintos o varios estados de resistencia. Este comportamiento multinivel puede ser interesante en lo que respecta a las aplicaciones, por ejemplo, como dispositivos de memoria, que podrían eventualmente almacenar más de un bit de información en un mismo dispositivo y en un mismo espacio físico. En este caso se dice que las memorias son de tipo analógicas, en contraposición a una memoria de tipo binaria. Obviamente la cantidad o la densidad de información que uno puede almacenar con estas características aumenta notablemente, ¿sí? Otra potencial aplicación de este comportamiento multinivel es
la capacidad o la posibilidad de emular la potenciación y depreciación del peso sináptico de la sinapsis biológica. ¿Ok? Bien. En lo que respecta al modelado, partiendo del escenario de post-electroformado, en donde recordemos que teníamos una interfaz, una región activa compuesta por dos interfaces memristivas, producto de la unión del dióxido de tantalio y el pentóxido de tantalio a ambos lados. Esta región, o zona activa, la modelamos como, a través del modelo BOB, obviamente, como una cadena unidimensional de nanodominios dividido en tres regiones. Una región izquierda, una región central y una región derecha, en donde tenemos dos interfaces membristivas, la que forma la región izquierda con la central y la central con la derecha. Cada una de estas regiones básicamente se diferencian en los valores asignados al parámetro A. Básicamente el parámetro A da noción de cuánto impacta la presencia de vacancia de la resistividad local, ¿sí? Teniendo en cuenta que la resistencia total la tomábamos como la suma de las resistividades locales, entonces, teniendo en cuenta esta diferenciación de los parámetros, podemos obtener este valor de resistencia total. Bueno, a partir de esta implementación, emulando la simetría de los protocolos de estímulo, con este escenario propuesto, pudimos recrear satisfactoriamente la llamada mesa con patas a través de un protocolo de estímulo simétrico, y asimetrizando los protocolos de estímulos pudimos obtener los hysteresis switching loop cuadrado para sentido de circulación horario y antihorario respectivamente. Además, parte importante de la información que brinda el modelo es la de los perfiles de vacancia o la distribución de vacancias. Aquí lo presentamos como un mapa de colores, en donde las zonas de color rojo implican regiones en donde hay mayor cantidad de vacancias, y las zonas en azul donde hay menor cantidad de vacancias. Entonces, en cada uno de los puntos señalados en esta curva, pudimos obtener información acerca de la distribución de vacancias. Y observamos que, para los estados de baja resistencia, las vacancias están mayoritariamente acumuladas en la zona central, mientras que en los estados de alta resistencia, las vacancias están mayoritariamente agrupadas en las zonas derecha e izquierda respectivamente, ¿sí? Dependiendo de si se trata de HR1 o HR2. Bien, a modo de conclusión parcial en lo que respecta a los dispositivos de óxido de tantalio, por un lado se pudo controlar la respuesta eléctrica mediante la activación de dos interfaces membristivas que son complementarias aunque no son idénticas. Primero a través de un proceso de electroformado y luego con la simetría del protocolo de estímulo utilizado. Se obtuvieron hysteresis switching loop multinivel en ambos sentidos de circulación, básicamente jugando con las excursiones de voltaje máximo y mínimo. Además, a partir del modelado y demás análisis, se propuso que el origen físico del comportamiento eléctrico se basa en la electromigración de vacancias entre una zona central oxidada, correspondiente al pentóxido de tantalio, intercalada entre dos regiones interfaciales reducidas. ¿Sí? Bueno, pasamos a la parte de los sistemas membristivos ferroeléctricos, que es la segunda parte de los resultados. Antes que nada me gustaría hacer mención a algunos conceptos que van a ser de importancia, perdón, en lo que se explique luego. Uno de ellos es la ferroelectricidad. Se define la ferroelectricidad como la propiedad de un material de presentar dos o más estados discretos de polarización en ausencia de campo eléctrico. La presencia de un campo eléctrico puede hacer de que este material cambie o invierta su estado de polarización. La polarización eléctrica básicamente es una característica de los materiales eléctricos que, ante presencia de un campo eléctrico externo, se genera el desplazamiento de las cargas ligadas que inducen a la formación de dipolos eléctricos locales. La manifestación macroscópica de esos dipolos eléctricos locales es la polarización eléctrica del material. Nosotros trabajamos con dos materiales ferroeléctricos, con dos perovskitas ferroeléctricas: el BTO o titanato de bario y el circonato titanato de plomo o PZT. En estas perovskitas ferroeléctricas, el origen de la ferroelectricidad
se da por una ruptura en la centrosimetría de la celda unitaria, producto del desplazamiento del átomo central de titanio. Este desplazamiento del átomo central de titanio define un estado de polarización o un momento dipolar. Existen dos posiciones energéticamente estables para este ion de titanio. Una posición que podemos decir una posición up y una down. Esas dos posiciones energéticas estables son las que definen los dos estados de polarización posibles de estos materiales. Además, la presencia de vacancias de oxígeno provoca un aumento en la conductividad por Hoppe en estos materiales que disminuyen la resistencia del material. Es decir, las vacancias de oxígeno actúan como dopantes tipo N. Bien. En lo que respecta a la respuesta de la polarización en función del campo eléctrico en materiales ferroeléctricos, uno puede hacer una perfecta analogía con el caso de materiales ferromagnéticos y el comportamiento de la magnetización en función del campo magnético externo aplicado. La salvedad que hay que hacer es que en el caso magnético uno tiene momentos magnéticos que se alinean al campo magnético externo aplicado. En este caso uno tiene dipolos eléctricos que se alinean al campo eléctrico externo aplicado. Teniendo en cuenta esa salvedad, la dinámica de dominios y demás características es prácticamente análoga, y de ahí que el loop de polarización en función del campo eléctrico nos resulta tan familiar, ¿no? Una huella digital de los dispositivos, perdón, de los materiales ferroeléctricos es el comportamiento de la permitividad eléctrica en función del campo eléctrico externo aplicado. Esta forma de mariposa, con un claro efecto histerético, está íntimamente relacionado con el estado de polarización del material. Esto no se observa en otro tipo de materiales, como por ejemplo un material de tipo paraeléctrico. Entonces, si uno construye un capacitor con un material ferroeléctrico, el comportamiento de la capacitancia va a estar íntimamente relacionado con la permitividad eléctrica de este material, y por lo tanto va a estar íntimamente relacionado con el estado de polarización del mismo. ¿Sí? Bien, campo de polarizante. Cuando uno polariza un material ferroeléctrico, se disponen en las superficies del mismo cargas de polarización que definen un campo eléctrico. Este campo eléctrico tiene un nombre propio y se denomina campo de polarizante. En algunos casos puede llegar a ser tan intenso que puede llegar a despolarizar la muestra. No es nuestro caso. Cuando uno encierra este material ferroeléctrico con dos electrodos metálicos, constituyendo un capacitor ferroeléctrico, propiamente dicho, si estos electrodos metálicos estuvieran constituidos de metales ideales, por decirlo de alguna manera, las cargas libres de estos metales producirían un total apantallamiento de las cargas de polarización y anularían el campo de polarizante. Como nosotros estamos trabajando con metales reales, este apantallamiento se da de manera parcial o incompleta. Por lo tanto, el campo de polarizante disminuye en magnitud, pero persiste. Este campo de polarizante va a tener un rol protagónico en lo que contemos más adelante, ¿sí? Bueno, como mencioné anteriormente, nosotros trabajamos con dos materiales ferroeléctricos, el BTO y el PZT. En el caso del BTO, el dispositivo consta de un film delgado de este material con electrodos interdigitados de rutanato de estroncio. Cabe destacar que esta es una de las geometrías alternativas que puede tener un dispositivo memristivo. Este film delgado se realizó con una colaboración que tuvimos con la Universidad de Groningen y la Universidad París-Sur. En el caso del PZT, básicamente se trata de un capacitor ferroeléctrico comercial que posee como material ferroeléctrico, obviamente el PZT, y los electrodos son de platino. Estos dispositivos, cuando se los quiere caracterizar por los protocolos de estímulo que mencioné anteriormente, son muy resistivos, del orden de las centenas de megaohm, ¿sí? Esto hace de que con los dispositivos o con los sistemas que contamos se nos dificulte porque llegamos a los límites de sus prestaciones. Entonces, como método alternativo, lo que se propone es utilizar un protocolo de tipo AC. Básicamente, a este protocolo de rampas pulsadas con estímulos de escritura y intercalado con estímulos de lectura, se le monta una señal alterna.
Esto se implementa mediante un dispositivo que se llama LSR Meter, el cual permite obtener medidas o realiza medidas de impedancia. A través de un modelo circuital que tiene incorporado, permite a su vez determinar a partir de esas medidas de impedancia el comportamiento de la capacitancia, parte imaginaria, y de la resistencia del dispositivo, parte real. A nosotros particularmente nos interesa las medidas de capacitancia dinámica, que son las que se obtienen a partir de los estímulos de escritura. A partir de esas medidas de capacitancia dinámica o curvas CB dinámica, que la vamos a mostrar más adelante, vamos a obtener valiosa información acerca del comportamiento ferroeléctrico del material. Desde las curvas o desde los estímulos de lectura, lo que nos interesa obtener son las respuestas en resistencia remanente, las curvas de resistencia remanente. A partir de esa información, vamos a estudiar el comportamiento memristivo de los sistemas, ¿sí? O obtener información sobre el comportamiento memristivo de estos sistemas. Bien, entonces nosotros tenemos nuestro PZT y nuestro BTO, en cada uno, a partir de ese protocolo de estímulo y el LSR Meter, pudimos construir las medidas, como mencioné, de capacitancia dinámica y de resistencia remanente. Bien, si uno observa las medidas de capacitancia, lo primero que observa es esta forma familiar que mencioné anteriormente, que está relacionado con los cambios en la permitividad eléctrica. Si uno observa las curvas de resistencia remanente, puede ver, si lo mira con ciertas ganas, que se asemeja a esa mesa con patas que yo mencioné anteriormente. Es decir, que lo que aquí se denota es la presencia de un comportamiento memristivo debido a la presencia de dos interfaces memristivas, ¿sí? Además, si nosotros miramos algunos puntos característicos de ambas curvas, vemos que los picos de capacitancia, que se corresponden a los valores de coercitividad de la polarización, coinciden con los mínimos de las mediciones de resistencia remanente. Esto sugiere de que hay una relación entre el comportamiento ferroeléctrico, la polarización ferroeléctrica y el comportamiento memristivo. Por otro lado, si uno observa la parte superior de las curvas, ve que el comportamiento se corresponde a una pendiente no nula, a diferencia de, por ejemplo, la curva la mesa con pata que vimos en el caso del óxido de tantalio, donde la parte superior de la curva tenía una pendiente nula, ¿sí? Bien, entonces, estos dos ingredientes que observamos, o estas dos características, nos sugieren que el comportamiento memristivo se debe a la coexistencia de dos efectos. Es decir, se da por la modulación en las alturas de la barrera Schottky debido, por un lado, a la presencia de la polarización eléctrica y por otro lado, a la electromigración de vacancias de oxígeno. Entonces, lo que proponemos es, para emular o modelar la respuesta memristiva del dispositivo, de estos dispositivos, yo particularmente los razonamientos que hice a partir de acá están centrados más que nada pensados en base al dispositivo de capacitor ferroeléctrico, pero los razonamientos son totalmente trasladables al BTO. Entonces, la respuesta o el comportamiento de la resistencia en este dispositivo lo modelamos de la siguiente manera. Decimos que hay una componente asociada a una contribución ferroeléctrica y que está modulada por una contribución asociada a la electromigración de vacancias. Todo esto está rescaleado a través de este término R efectivo que nos permitirá dar las unidades correspondientes y luego ajustar los datos experimentales. Entonces, para modelar el comportamiento de la resistencia, vayamos por parte. Primero centrémonos en la parte de la contribución ferroeléctrica. Como mencioné, en el capacitor tenemos el material ferroeléctrico con dos electrodos de platino. Esto define dos interfaces de tipo Schottky. Lo que proponemos es pensarla como dos diodos Schottky en una configuración enfrentada o en oposición, o como se dice, back to back. Básicamente un diodo Schottky es una interfaz óxido-metal, ¿sí? La corriente en una interfaz Schottky está expresada a través de la ecuación del mismo nombre, ¿sí?
En esta ecuación este término beta lo consideramos una constante porque básicamente nosotros medimos a temperatura constante y además la respuesta la obtenemos a través de estímulos de lectura que siempre poseen la misma altura o la misma intensidad, son siempre iguales. El cambio en la corriente va a estar íntimamente relacionado a la altura de la barrera interfacial. Esta barrera interfacial tiene dos componentes. Una de ellas está asociado a la altura de la barrera intrínseca, producto de la diferencia entre la función trabajo del electrodo y la afinidad electrónica del material ferroeléctrico, y una corrección debido al estado de polarización del ferroeléctrico, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos por separado cada una de las interfaces, podemos reescribir o escribir los valores de corriente de la siguiente manera. Lo primero que observamos es que si consideramos una dada dirección y sentido de la polarización, en ambas interfaces hay una clara diferencia con el signo, ¿no es cierto? En una es más y en el otro es menos. Esto quiere decir que cuando la altura de la barrera interfacial en una de las interfaces es máxima, en la otra será mínima para un dado estado de polarización. Cuando el estado de polarización se invierte, esa relación cambia. Entonces, la corriente total en esta configuración back-to-back estará dominada por aquella interfaz que posee la mayor altura de la barrera de potencial. Esto matemáticamente se expresa de esta manera, ¿sí? Además, como consideramos dos interfaces idénticas, renombramos este gamma L y gamma R como un único gamma. El input que nos falta es la polarización. A la polarización, en este caso del capacitor ferroeléctrico, o el loop de polarización, lo construimos a partir de la integral de las medidas de capacitancia CB dinámica, a través de esta expresión que está deducida en la tesis, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro loop de polarización y ya tenemos todos los ingredientes para continuar. De esta manera, la corriente en toda la muestra o en todo el dispositivo queda expresada de esta manera. Si uno tiene la respuesta en corriente y además sabe que la obtiene a partir de la aplicación de un estímulo de lectura, puede calcular el valor de resistencia remanente, ¿sí? Entonces, como a nosotros lo único que nos interesa es la parte adimensional en este momento, porque luego vamos a rescalear todo en términos de SR efectivo, bueno, me quedo con la parte adimensional, que termina siendo lo que yo llamo la contribución ferroeléctrica del comportamiento. Al escribir la contribución ferroeléctrica, o graficar, mejor dicho, en función del estímulo de escritura, uno obtiene esta curva que observa aquí, la cual tiene una cierta familiaridad con la respuesta de resistencia remanente, pero hay aspectos característicos en donde se diferencian drásticamente. Fundamentalmente en la parte superior de la curva, ¿sí? Entonces esto sugiere de que hay al menos un efecto más, una contribución más que hay que considerar. Esta contribución adicional es la contribución asociada a la electromigración de vacancias. Para modelar esta parte, básicamente consideramos que nuestro dispositivo, que es platino, PZT platino, tiene dos interfaces memristivas, que a través del modelo BOB la proponemos o modelamos de la misma forma, exactamente de la misma forma que lo presenté en el caso del óxido de tantalio. Definimos tres regiones interfaciales, o sea, una cadena de nododominios dividida en tres regiones interfaciales, en donde tenemos dos interfaces memristivas, izquierda central y central derecha. Además, insisto nuevamente, en este tipo de ferroeléctrico, en este material ferroeléctrico, las vacancias actúan como dopantes tipo N, ¿sí? Bien, el aporte más importante en esta parte del modelado se da a través de la caída local de potencial. Cuando yo introduje el modelo BOB, hice mención de que la caída local de potencial se debía a la presencia de un estímulo externo. Aquí, ahora, además de eso, hay un campo de polarizante presente que depende del estado de la polarización de la muestra, ¿sí? Entonces,
esa caída local de potencial hay que considerar este término producto del campo depolarizante. Como nosotros estamos emulando un experimento que consta de rampas pulsadas de estímulos de escritura, entonces quiere decir que esta contribución asociada al estímulo externo será una contribución intermitente, es decir, va a tener periodos de tiempo en los cuales va a estar presente o va a estar encendida, y periodos de tiempo en donde va a estar apagada. El campo depolarizante, en cambio, siempre va a estar presente en tanto y en cuanto la muestra esté polarizada. La relación entre el campo depolarizante y el estado de polarización de la muestra se da a través de la ecuación de Thomas Fermi. Esto se puede ver gráficamente acá y quizá sea más claro. Cuando uno aplica el estímulo de escritura externo, o el estímulo de escritura, la muestra se polariza y el campo total que la atraviesa está dominado por este estímulo externo aplicado. Cuando uno apaga el estímulo de escritura, el estado de polarización de la muestra persiste y el campo eléctrico de la muestra que atraviesa la muestra pasa a estar dominado solo por el campo depolarizante, ¿sí? Entonces, bajo esta idea y para poder entender un poquito cómo es este comportamiento, planteamos dos escenarios. Uno, en donde disponemos la contribución asociada a la electromigración de vacancias en función del estímulo de escritura, sin considerar la presencia de campo depolarizante, y otra considerando la presencia de campo depolarizante. Por otro lado, lo que hicimos fue jugar con el ancho temporal del protocolo de escritura, siempre manteniendo el periodo entre pulsos constante. Entonces, una suposición fuerte que hacemos es que, independientemente de la duración del pulso de escritura, este siempre va a ser lo suficientemente intenso como para cambiar el estado de polarización de la muestra. Para estímulos de escritura con una duración temporal o un ancho temporal muy pequeño, como el que se ve aquí en la curva, el que está representado en la curva azul, el efecto asociado a la electromigración de vacancia no se llega a activar, ¿sí? Se ve aquí que no hay un efecto relacionado a la electromigración de vacancia. A medida que uno empieza a ensanchar la duración o a hacer más duradero este pulso de escritura, los mecanismos de electromigración de vacancias empiezan a observarse. Esto es sin considerar el campo depolarizante. Ahora, cuando uno considera el campo depolarizante, a pesar de que en el primer caso que mencioné, el pulso de escritura no llegaba, era tan corto en duración que no llegaba a activar el mecanismo de electromigración de vacancias, aquí sí se observa de que hay un proceso de electromigración de vacancias. Esto quiere decir de que es el campo depolarizante el que está dominando este proceso, que la electromigración de vacancias se da pura y exclusivamente por la presencia del campo depolarizante. Además, si uno compara las curvas intermedias, las rojas y las verdes, puede notar un claro efecto competitivo entre ambos, ya que en el caso sin campo depolarizante, las curvas tienen un sentido de circulación, y cuando uno enciende el campo depolarizante, el sentido de circulación de las curvas se invierte. Bien, entonces, tenemos la contribución ferroeléctrica y tenemos modelada la contribución asociada a la electromigración de vacancias de oxígeno. Juntándolas, obtenemos esta curva de aquí, que básicamente corresponde a la respuesta de la resistencia a menos de este factor R efectivo. Lo que observamos es que de todas estas curvas realizadas con distintos anchos en la duración temporal del estímulo de escritura, de todas ellas la que mejor representa los datos experimentales, que aquí se presentan en negro, en la curva negra, lo que mejor representan los datos experimentales son las curvas que aquí se muestran en azul, que es aquella en donde el estímulo de escritura, el proceso de electromigración de vacancias está totalmente dominado por la presencia del campo depolarizante sin otra intervención. Bueno, entonces a partir de esta curva, lo que se hizo fue ajustar por medio de este valor R efectivo los datos experimentales y obtuvimos este ajuste que se muestra aquí, que realmente es muy bueno y
muestra que nuestra propuesta, nuestro escenario propuesto, es muy descriptivo de lo que se observa en el experimento. Por último, y a modo de reforzar esta idea de la participación del campo depolarizante en la electromigración de vacancias, lo que se hizo experimentalmente fue aplicar un único pulso de set, el cual polariza la muestra, y luego se aplicaron sucesivos pulsos de lectura, para observar cómo evolucionaba el cambio resistivo del dispositivo. Y lo que se puede ver claramente aquí es un efecto de relajación. Este efecto de relajación está relacionado con la electromigración de vacancias producto del campo depolarizante. Esto lo pudimos recrear a través del modelo, pudimos recrear este efecto de relajación, si bien hay una pequeña diferencia entre experimento y simulaciones, que bueno, puede deberse a algún escenario que esté presente que no estamos incluyendo en el modelo, y que bueno, hace que tengamos esa diferencia, pero cualitativamente la descripción se logra. Bien, a modo de conclusión, en los dispositivos ferroeléctricos, pudimos determinar que la respuesta membristiva se asocia a la competencia entre dos efectos que modulan la altura de la barrera Schottky. Por un lado, la dirección de la polarización eléctrica, ferroeléctrica, y por otro lado, la electromigración de vacancias. La electromigración de vacancias está esencialmente controlada por el campo depolarizante. Además, las respuestas membristivas halladas se dan tanto en distintos óxidos ferroeléctricos y además con distintas geometrías. Lo que sugiere que el escenario físico propuesto es general para memoristores ferroeléctricos con mecanismos de conmutación resistiva de tipo interfacial. A modo de conclusión general, en lo que respecta a los dispositivos de óxido de tantalio, los estados de resistencia multinivel perfilan a estos sistemas como potenciales memorias analógicas o como sistemas que pueden imitar el peso sináptico adaptable de la sinapsis biológica. Además, como estos estados multinivel están presentes en ambos sentidos de circulación, o sea, horaria y antihoraria, en los histéresis y switching loop, esto indica que el peso sináptico podría potenciarse y deprimirse con estímulos adecuados de una misma polaridad. En lo que respecta a los ferroeléctricos, la combinación de los cambios resistivos volátiles asociados a las relajaciones que mostré en el último slide, y los no volátiles, ofrecen o potencian a estos dispositivos como candidatos para el desarrollo de sistemas neuromórficos capaces de imitar en una misma unidad funcional el comportamiento de sinapsis y neuronas. Este efecto volátil además se podría regular mediante una ingeniería de interfaces que permita controlar el proceso de apantallamiento de carga y así ajustar la intensidad del campo depolarizante. En perspectivas, lo que queda por seguir explorando, a partir de los resultados exhibidos, bueno, esperamos integrar a los dispositivos bicapas de óxido de tantalio, que ya los tenemos optimizados, a una arquitectura de barras cruzadas para la implementación de redes neuronales sencillas que están orientadas al reconocimiento de patrones o de caracteres. En lo que respecta al modelado, bueno, lo que nos queda por hacer es consolidar la extensión del modelo DOB a 2 dimensiones, que ya lo iniciamos y que forma parte parte importante del capítulo 2, estudiando básicamente la influencia de defectos en la respuesta membristiva, y lo que queda sería contrastarlo con mediciones eléctricas en dispositivos con defectos diseñados y microfabricados ad hoc, digamos. Bueno, esta tesis ha dado lugar a 5 trabajos científicos. En cada uno de ellos siempre se estudiaron distintos tipos de sistemas y siempre se ha ido desde la fabricación de los dispositivos, la caracterización microscópica, espectroscópica, estructural, eléctrica, modelado y simulaciones. Y bueno, los invito a que lo lean. Es lo que tenía para contarles. Muchas gracias.
Hola, bueno, todos acá, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por la Bueno, muchas charla. gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, empezamos ahora con entonces las preguntas de los jurados. No sé, Fenómeno. ¿quién quiere empezar? Anímense. Bueno, si En quieres, la pantalla está bien Lo que lo elijo yo, veamos lo solo a elijo yo. Cristian. ¿Cómo? claro, ¿nos puedes poner a todos en la pantalla? Sí. Creo que eso lo tienen que poner ustedes, ¿eh? Cada uno elige Ah, como a Ah, los, Si a la uno cantidad corre de hacia personas. Claro. la izquierda, se permite verlas, A que los ver, veamos Cristian todos, creo. podría dejar de compartir, pero me parece que no Sí. vale la pena. no vale la Ah, pena. pero por ahí hay alguna pregunta de la... Ciertas transparencias. Claro. Entonces me parece mejor que cada uno maneje su lista con Está las solucionado, caras. galerista. ¿Quieren estar todos en galería? Sí, podría ser. Bueno. Pero que Sí, se yo vea justo- la... Cristian, No, deja de compartir la pantalla vos, así... Sí, yo lo puedo hacer, pero el tema es que me Sí, refiero a después que si si hay hacen- alguna si hacemos pregunta sobre la preguntas, claro, presentación... tiene Yo que ir creo que ahí. vale la pena que cada uno sí, amplíe bien. la galería, se puede poner que se muestren ahí en view, ponen Sí. que se ve. Ok. Bueno, no sé. Bueno, sí, Yo no, acá es los importante puedo que... elegir a quién ver, puedo verlos a todos, incluso creo que puedo, o sea, los puedo ver a todos acá. No sé. Sí, yo también. Está bien. Sí, yo también. Bueno. Seleccionar la pantalla puede ser. Bueno. Ok, Pero empiezo, digamos que está. Bueno, no sé si dale. Victoria Sí, quiere sí, por empezar. supuesto. Y ¿Oli? podría empezar, pues son preguntas más globales, tal vez ustedes tienen cosas más específicas. Bueno, primero la felicitación a Cristian por la tesis, por el trabajo, por cómo lo contaste hoy y cómo está escrito. La verdad que está muy bien escrito y muy claro las imágenes y bueno, felicitaciones por el volumen, por la completitud, por lo interesante del trabajo y felicitaciones a los directores además, ¿no? Muy completo. Yo tengo algunas preguntas así más bien globales. Bien. Una es, por ejemplo, en los loops que calculás para los distintos sistemas, en algunos casos quedan abiertos en las Sí. simulaciones y en otros no, y no logré entender por qué pasa En lo eso que- en un caso y no en el otro. y En lo no que en respecta a otro. las simulaciones, me estás preguntando. Sí, Solo las simulaciones, bueno. empecemos Bien. por las simulaciones. Yo acá por ahí no lo... Así, justo hay uno. Supongo que Por te ej- debes referir a una de las simulaciones que hay en la tesis referida al dispositivo en manganita, en donde se ve Sí, bien. Bien, aquí hay una parte, pero claramente se ve que no se cierra. Bueno, esa simulación es un PRD, o sea, yo todavía estaba en la carrera, en la licenciatura, cuando se publicó. Básicamente lo que argumentan es que eso se da por un proceso de degradación ante el ciclado eléctrico. Ahora, básicamente ese efecto de degradación se puede minimizar o maximizar a través de la correcta elección de los parámetros. Yo, particularmente cuando reproduje estos dispositivos de manganitas, que fue lo primero que hice, jugando un poco con los parámetros, pude minimizar y prácticamente anular esa diferencia. Yo ignoro si cuando hicieron las simulaciones, tuvieron la intención de mostrar ese efecto de degradación y por eso eligieron los parámetros para que eso pase. Es un efecto que pasa en los experimentos, o sea, a medida que el dispositivo se va degradando, por decirlo de alguna ¿qué manera, quiere decir degradando? ¿Hay relajación de los las los vacancias? estados de resistencia se empiezan a juntarse, por decirlo de alguna manera. Eso es uno de los posibles efectos o sea, el ration off, empieza a haber solapamiento entre los estados resistivos. Eso es una de las... Si querés cuento, él es el autor. Claro. Yo hice esa grafiquita con Marco,
lo que te va pasando es que cuando haces el movimiento de vacancias, en ese momento es cierto que no estudiamos todas esas cosas que dice Cristian, que las profundizamos mucho más. Hicimos un movimiento de vacancias y lo que pasa es que va quedando las vacancias pegadas a uno de los electrodos y con el ciclado no llegas a sacarlas. Claro. Entonces te van quedando como un estado de vacancias, un perfil de vacancias remanente. Acumulado. Como dice Cristian, Okay. eso se puede optimizar bien, tanto con la manera que haces el ciclado, con la elección de los parámetros. Ok. Pero Bueno. es cierto, menciono esto nomás, es cierto de que en un experimento, precisamente las pruebas fundamentalmente de durabilidad, están orientadas a ver el fallo y la degradación, intentar ver si hay un proceso de degradación. Bueno, el modelo también lo puede recrear a eso. Ok. Bueno, vinculado a eso también te quería preguntar el tema de la relajación, porque creo que vos puntualizás que la relajación está vinculada a la polarización en los dispositivos ferroeléctricos, ¿no? Sí. Mostraste cómo se relajan. Sin embargo, en la figura 4.2, la tesis, anoté acá, a ver si la podemos ver. si puedo ir a acceder a la tesis, bueno, permitime dejar de... Perdón, claro, no. Claro, porque aquí no la mostraste, pero hay una relajación también en otros sistemas donde no hay polarización. No tengo en mi mente, bueno. a ver, discúlpame, a ver si puedo salir. Acá tengo la tesis. Vamos a, eso es en el capítulo... es la figura 4.2. Figura 4, o sea, es el capítulo 4. 4, sí. Bien. Que vos ahora no... estoy compartiendo. No lo contaste. En la página 64. Claro. Para que no veo. Ahí. Si te fijas, 64. bueno. Sí, arriba en la figura C, a ver, espérate que me corro, que los tengo a ustedes tapando esa figura. La figura C. Fíjate que en número de ciclos vos tenés también una relajación y siempre hacia resistencias crecientes, ¿no? En la low y en la high. Claro, pero eso no es un efecto relacionado a... o sea, eso es un proceso que se va constituyendo a lo largo de los ciclos. O sea, uno va cambiando, va aplicando estímulos, y eso va cambiando. Puede deberse, por ejemplo, a un proceso de degradación, de calentamiento de la muestra, pero no precisamente a un efecto de relajación en cuanto uno entiende que aplica un estímulo y cuando no lo deja de aplicar, las vacancias vuelven. Esto es una prueba de durabilidad. Puede haber varios factores, no es un efecto, a ver, ese cambio que se va obteniendo, si bien yo miro las pruebas y puedo decir que son buenas, pero ese efecto, digamos, ese cambio lo ideal sería que no aparezca, digamos. Ok, entiendo. Pero no está relacionado a un efecto de relajación en cuanto a aplico un estímulo y las vacancias intentan volver a su posición anterior, por decirlo de alguna manera. Ok. Y dado que las vacancias son algo tan central en estos dispositivos, sí. ¿Hay intercambio de oxígeno entre las muestras y el medio? ¿Uno podría perfecto. modelizar, cambiar la atmósfera que los rodea o algo así? Bueno, la prueba de rigor que uno podría hacer para terminar la discusión es repetir estas pruebas en vacío. Si uno tiene un sistema cerrado, el comportamiento va a ser el mismo que el que muestro. Si las pruebas, si hay un intercambio con el oxígeno, va a haber una degradación o el dispositivo ni siquiera va a empezar a funcionar. De hecho, eso está mostrado en el apéndice, en el último apéndice, donde se trabaja se muestran unos dispositivos que se llaman manganitas con habilidad topotáctica, en donde efectivamente en esos sistemas el proceso de conmutación resistiva se da por un intercambio de oxígeno que hay con el ambiente. De hecho, en las imágenes de microscopía, creo que ahí no las muestro, se pueden ver canales que están referidos a ese intercambio de oxígeno, y lo que hicieron para, vía caracterización eléctrica, determinar si eso era realmente así, básicamente hicieron las pruebas de vacío y el dispositivo dejó de conmutar. En nuestro caso,
suponemos que el sistema, que es un sistema cerrado, básicamente porque, por un lado, uno no observa ningún tipo, cuando mira el dispositivo en la caracterización, no hay ningún tipo de daño superficial que indique de que hay una ruptura, un canal que se forma, lo que llamamos un burbujeo. Eventualmente puede haber una percolación de oxígeno a través de los electrodos, pero es algo que habría que ponerse a hilar un poco más fino. Nosotros en la consideración que hacemos, y sobre todo para el modelado, lo suponemos como sistemas cerrados, en donde no hay, al menos en los dos que mostré, ¿no? El de tantalio y el caso del ferroeléctrico, lo suponemos como un sistema cerrado. No así en el caso de las manganitas topotácticas. Ok. No Pero sé la si prueba alguien... experimental sería, si vos me decís, convenceme y voy y te hago una prueba de una medición en vacío. Creo Ajá. que esa sería la prueba contundente. Ok, ok. Y de lo último que te quiero preguntar, el número de parámetros en los modelos, ¿no? En el Sí, modelo, vamos de vuelta. me costó darme cuenta en el último por de pronto, y ustedes hicieron chequeos, obviamente, Sí, sí, con te cuento, datos experimentales, te cuento. porque los ajustes son excelentes, pero no sé Bien. cuánto atribuirle al número de parámetros que Ok. además tenés. Si te pones a ver el número de parámetros por ahí, no son tanto. Esta pregunta que me estás haciendo fue una de las que nos hizo los referees, así que buenísimo. Primero te cuento cómo es la historia en cómo hacemos el proceso de ajuste, en realidad, en las simulaciones, porque una cosa es cómo lo presentamos para contarlo y otra es cómo lo hacemos en el modelo. Nosotros básicamente partimos de esta expresión general, considerando la contribución ferroeléctrica, la electromigración y los valores y movemos los parámetros hasta lograr el ajuste. Luego, uno va deconstruyendo el problema, y le va dando entidad a esos parámetros. Obviamente que numéricamente uno puede encontrar un número grande de parámetros que podrían eventualmente ajustar. Lo que hay que tener en cuenta son ciertas cuestiones relacionadas a la física. Por ejemplo, una de las primeras consideraciones que uno tiene que tener en cuenta es que la intensidad máxima del campo depolarizante no supere esto lo voy a poner a pantalla completa porque no lo llego a ver ni siquiera yo. La intensidad del campo depolarizante máximo tiene que no superar a la coercitividad de la polarización, porque eso implicaría que la muestra en nuestra simulación implicaría que se despolariza y no es lo que sucede. Entonces, esa es una primera salvedad que uno hace. Este parámetro L, por ejemplo, está relacionado con el número de nanodominios que nosotros tomamos y conociendo el espesor del dispositivo. A partir de esta consideración con el campo depolarizante, y además que tenemos la polarización con unidades, por ejemplo, pudimos determinar este parámetro sí. Este parámetro sí en sí no dice nada, pero teniendo en cuenta de que el campo depolarizante y la polarización se relacionan a través de la ecuación de Thomas-Fermi, por ejemplo, pudimos hallar lo que se llaman las screening lengths, las que son las longitudes de las cargas de apantallamiento. Ajá. Eso típicamente está reportado de que varían entre 0,5 nanómetros y 1 nanómetro. Nosotros, con las consideraciones que hicimos, encontramos de que nuestras cargas de apantallamiento estaban en el orden de los 0,8 nanómetros. Eso quiere decir que, digamos, la elección de parámetros que hicimos valida, o sea, por un lado tenés el cuidado, por ejemplo, del campo depolarizante, y por el otro lado, a través de ese parámetro sí, obtener valores, como por ejemplo el de las cargas de apantallamiento, coherentes con lo que se reporta. Y después, respecto al número de parámetros, son 3 parámetros, eventualmente 4. En cuanto al ajuste, es cierto que uno tiene la parte de las relacionado a la electromigración de vacancias y eso, que bueno,
Pero es un tema a discutir el tema del número de los parámetros, pero no, no considero que sean tantos, digamos, y cada Ok. uno, lo importante es esto, que cada uno de los parámetros que hemos determinados, le hemos dado entidad, digamos. Ok. Le podemos explicar el origen. Bueno, bien. Bueno, por mí, porque podríamos seguir, pero para mí está ok y te felicito de Bueno, nuevo. muchas gracias. Así que eh, muy, muy satisfactorio tu presentación y tus respuestas. Bueno, gracias. Martín, ¿querés seguir Bueno, vos? Hola, Martín. sigo yo entonces. Dale. Bueno, también, Cristian, te quería felicitar por la tesis. Bueno, También me gracias. pareció que estaba muy bien escrita, me gustó mucho la presentación, la estructura muy sólida. Yo tenido el gusto de seguir los trabajos de Diego y Majo en distintas oportunidades y es la verdad que un gusto ver cómo se sigue avanzando y cómo hay enfoques originales en una temática que se viene investigando hace tiempo, todo lo que tiene que ver con la aplicación tecnológica sigue siendo de alto impacto, ¿no? Y la sinergia que se logró entre lo que es el trabajo experimental y teórico me gustó mucho y me parece que se sacó mucho provecho de eso, tanto en lo que es en el análisis y tratando de explicar los mecanismos que estaban pasando. La verdad que tengo muy poquitas preguntas, más relacionado con deformaciones profesionales que tiene uno y curiosidad que se fue desarrollando, que a lo mejor me podrías comentar un poquitito más. Quería mencionar también el tema de cómo en el análisis se muestra profundidad en buen conocimiento del tema, ¿no? Me gustó mucho el tema de la relajación, que yo creo que es uno de los puntos centrales, o por lo menos en mi acercación, en lo que cómo me acerco al problema, es una de las cosas que hay que solucionar, sobre todo lo que es la aplicación con los materiales ferroeléctricos. Entonces me gustó la idea de decir, bueno, hagamos ingeniería de interfaces, que me parece que es una buena aproximación para Claro, seguir. claro. Te quería preguntar, no lo mostraste ahora, con los dispositivos de óxido de titanio y con manganita, de lantano calcio, Sí, mencionas de que hay una microfabricación interesante donde se accede a través de la barrera del óxido de silicio al electrodo y que sí. se hace con litografía electrónica, digamos. ¿Qué tamaño tenían los orificios? ¿Cómo era que se hacía? ¿Cómo es el procedimiento de fabricación? Bien, el tamaño de los orificios es alrededor de 4 micrones cuadrados. Ok. ¿Sí? Esa muestra particularmente se hizo por litografía electrónica, porque bueno, se hizo con una colaboración en España donde tenían litografía electrónica, pero nosotros acá lo hicimos por litografía óptica. Eh, en principio, una primera idea fue la de que, bueno, uno imprimía estos micro dispositivos, o sea, depositaba, te cuento el proceso de fabricación. Se deposita el film, luego se deposita una capa de dióxido de silicio, se hace una etapa de litografía en donde se marcan los microdispositivos y luego por la técnica de RIE, correctamente calibrada, se perfora la capa de dióxido de silicio y finalmente, bueno, mediante una segunda capa de litografía se depositan los pads superiores que son para el contacto eléctrico. Una En el RIE, alternativa, ¿qué gas utilizaron en el RIE para hacer el eh, comienzo selectivo del óxido de silicio? no lo tengo, se hicieron con, justamente eso era problemático y por eso Mm. uno de los dispositivos me falló, ahora no tengo en mente el, ¿Hexafluoruro de azufre puede ser? ese era el que faltaba. Ah, ok. Y no sé, como alternativa no me acuerdo cuál era el que terminamos utilizando, Está pero bien, no, sinceramente te curiosidad lo para saber. debo. Ok. Lo que sí te puedo mencionar es que exploramos una alternativa utilizando en vez de una resina positiva, una resina negativa, y en vez Mm, de depositar la capa de silicio y luego agujerear con RIE, lo que hacemos son los micropilares con resina y luego mm. depositamos el silicio. Entonces eso nos ¿Cómo evita anduvo el eso? RIE. El dispositivo, a ver, tuvo algunos contactos me funcionaron, Mm, pero no puedo decir que funcionaron muy bien,
pero mirando en el microscopio, digamos, como técnica de fabricación funcionó. O sea, los micropilares, Ok. o sea, la falla, No, no, perdón, sí, no, no, yo no lo es implementé en interesante dispositivos. porque es una discusión que tenemos acá en el grupo, surgió de los dos enfoques esos. Es tan buena Claro. la aplicación y... La falla no está asociada como te digo, a la fabricación, porque yo lo hice en dispositivos de tantalio, y bueno, habrá que discutir por qué no funcionó el dispositivo de tantalio. Cuando hice los micropilares, que los observé vía el microscopio, quedaron bien, podemos decir, Okay. y además te evitas, porque el gran problema que me ha arruinado algunas muestras es la correcta calibración. Primero, por elipsometría tenés que medir muy bien la capa de dióxido de silicio, y después el RIE tiene que estar muy bien calibrado porque si no te atraviesa la muestra. La idea de esos micropilares con resina surgió porque, bueno, en algún momento siguieron de largo y los dispositivos, o sea, entonces para evitar esa cuestión optamos por esa alternativa. Sí, claro. Si uno encuentra bien el gas con el que se hace el RIE, la Claro, idea es que el comido selectivo se pare, no sea tan crítico, encontrar claro. justo Sí, el es cierto tiempo porque de comido, porque el es RIE come sensible solo al óxido, el claro, óxido es de silicio, sensible. no el silicio. Claro, bueno, no sé o sea, es cierto que se espera que el gas sea solo, coma solo el óxido de silicio, pero bueno, por alguna razón hizo ese estrago y se veía porque o sea, cuando veía los orificios ya no tenían ni siquiera la coloración del film, se veía el color del sustrato, Ok, básicamente. había pasado. Eh, otra cosa Te hago una consulta, sí. sí. Perdón, decime. No, no te No, es escucho. que otra cosa Decime, que Cristian. tuvimos problemas en ese proceso de fabricación es en la calidad del dióxido de silicio que depositamos por sputtering. Oh, oh. Nos quedó haciéndole medidas a 4 puntas para ver la resistividad. La resistividad no era tan alta como esperábamos, entonces eso me da a sospechar que también con esa calidad de óxido de silicio puede haber algún efecto de fuga o algo Bueno, que ese era uno de los comentarios porque la capa de silicio, de óxido de silicio es fina dentro de todo, creo que eran 100 nanómetros, y entonces es crítico la calidad, la resistividad que tiene, porque el pad que le pones arriba es muy grande, ¿no? Entonces claro, el claro, área de exactamente. eso termina siendo grande y es ahí, pero se ve, igual la respuesta es muy buena, es Sí, sí, convincente, sí. digamos, de que está funcionando bien el Esto que te estoy dispositivo. hablando de estas dificultades son made in Argentina, no son dificultades que hayan tenido, que estimo que no han tenido, que lo deben tener optimizado los quienes hicieron los dispositivos. Eso es Bárbaro. cuando me largué por mi cuenta, digamos, me encontré ante esas dificultades. Ok. Después en los dispositivos muy interesantes, los de óxido de tantalio, ahí uno mostrabas que tenías diferentes estados, digamos, resistivos, ¿no? Y esto es una Sí, primera aproximación para tratar de tener estos circuitos neuromórficos, de alguna manera, sí, donde la respuesta no es on-off, sino que vos podés tener deberías poder tener diferentes pesos, ¿no? sí. Para hacer para poder ejecutar los circuitos esos. ¿Hicieron un estudio o tenés un feeling, digamos, de qué tan estables son esos multiestados que vos estás planteando? Porque eso te va a determinar de alguna manera cuántos estados disponibles vas a poder tener en el sistema, ¿no? O sea, cuántos vas a poder discriminar y discretizar. Claro. Va a depender mucho del tema justo tanto problemático que es la relajación, ¿no? De la resistencia Bueno, en función del mirá, tiempo. sinceramente lo que hice fue pruebas de durabilidad, que te las muestro aquí, de durabilidad y retentividad, pero para los estados, digamos, de más baja y de más alta resistencia. Esto que ves Ok. acá, se hicieron más o menos no fueron muy largos, fueron 3 horas. Ahora, de Ujú. los estados intermedios, sinceramente no lo realicé y es una prueba muy interesante porque uno podría pensar de que esos estados intermedios no tienen por qué ser tan estables como los estados de alta y baja. Y es Y una a uno prueba. se le ocurre, ¿no? Sí, a uno se Sí, le ocurre, digamos. Capaz que sí, capaz que no. Pero como son estados intermedios a lo mejor o que no totalmente, están es algo a reportados. tener muy en cuenta para el futuro, sobre Y todo para después la ahí, implementación que presentamos. sí, sí, sobre todo si continúan con eso, que me Claro, parece que es súper interesante. De hecho, ahí hay varios puntos en común y cosas interesantes para desarrollar. Pero bueno,
En el tema de, nosotros hemos trabajado y hemos visto trabajos donde se tratan de integrar los sistemas ferroeléctricos con distintos óxidos, superconductores, manganitas, para tener estos efectos memristivos en el cual la resistencia te depende de la historia, con distintos enfoques, digamos, ¿no? Distintos dispositivos en los cuales se busca esto. Y lo que se ve siempre volviendo es el tema de la relajación, digamos, ¿no? O sea, como que ve que los tiempos, lo que ocurre en estos dispositivos, que son muy similares, acá es una de las primeras veces en que encuentro una explicación bastante consistente, formal, interesante, cuando vos utilizas, si entendí bien, la vacancia, la migración de vacancias de oxígeno como motivo de este apantallamiento. La polarización se mueve y está. Pero lo que se ha visto muchas veces es que los tiempos de relajación en estos dispositivos son de otros óxidos, son mucho más rápidos. Podés hablar, vos estás presentando relajaciones tal vez con tiempos característicos de 10 segundos, 10 100 segundos, segundos, y hemos visto tiempos de relajación del orden de milisegundos o de 1 segundo de tiempo característico. ¿Te parece conservando la que polarización, o sea, mientras la muestra sigue polarizada, o sea, no pierde la polarización en la muestra, pero vos se observás ve un efecto que... el estado resistivo y el valor de resistencia, ¿viste?, decae muy rápidamente? O sea, vos lo ves que Pero eso no decae. podría estar asociado a una despolarización de la muestra, o vos estás seguro de que la muestra se mantiene polarizada. El ferroeléctrico se mantiene polarizado. Ok. Lo que uno tiene son los electrodos metálicos, que me pareció muy interesante el enfoque esto de las cargas libres y cómo se puede generar un campo despolarizante, y la dinámica de eso es mucho más rápido que las vacancias. Entonces, un poco lo que quería es una reflexión sobre, sobre cuáles son los mecanismos de relajación en modo más general que pueden haber en este tipo de dispositivos, y si tenés alguna idea de los tiempos característicos, ¿no?, que pueden tener estos distintos mecanismos de relajación. No, la verdad que puede haber algún efecto, como mencioné en el último slide, que no estemos considerando en el modelo, como alguna relajación o alguna difusión anómala o algún caso de atrapamiento de cargas y eso, pero la verdad que no lo hemos explorado en ese sentido. No, la verdad que no nos hemos metido. No, por mí está perfecto, ¿no? Yo ya terminé con las preguntas. Bueno, ahí que gracias. Felicitaciones de Entonces, vuelta por el Bueno, trabajo. gracias. Sí, Rubén. paso yo. Primero de todo, felicitarte por la presentación, por el escrito, y también agradecerte a vos, a los directores y a la comisión, porque me permitieron leerla. Realmente es un gusto leer la tesis. Vi que le pusieron muchísimo énfasis, y me gustó mucho, a toda la parte introductoria. Como te dije, la parte introductoria, si alguien la usa para un curso, está perfecto, porque tiene una muy buena descripción de todos los métodos resistivos, inclusive algunos apéndices. Me gustó mucho el apéndice en donde analizás todos los métodos de transferencia de carga, de transmisión. O sea, fue realmente un gusto. Soy testigo de todo lo que trabajaste, porque vos sabés que para que yo entre a mi oficina tengo que pasar enfrente a la tuya, así te vi trabajando durante mucho tiempo. Y lo que me gustó mucho de la tesis fue la complementación, como decía Martín, entre fabricación, caracterización por diferentes técnicas y modelado teórico. Le remarco a Vicky que es cierto, el modelo tiene un montón de parámetros, pero fíjate que en uno de los apéndices deduce la relación entre los parámetros a partir de los experimentos. Entonces no son todos parámetros totalmente independientes una vez que haces un experimento, ¿no? Entonces eso Ok. Sí, lo lo había cuenta visto eso. mejor Cristian, sí. Sí, Por supuesto. no, lo había visto, pero igual quería que Sí, él igual son parámetros. comentara al Sí. respecto, sí. Sí, ya sé. Las preguntas mías son más que nada para el futuro y para las implicaciones de estos dispositivos hacia modelos equivalentes a redes neuronales o cosas por el estilo. Y la primera es experimental. Vos tenés un método para fabricar estos memristors, y la primera pregunta, si vos querés ir a un sistema grande con un montón de memristores,
es cuál es la repetitividad, tanto de cada uno de los sistemas, que eso lo Ok. estudiaste, como entre diferentes dispositivos en un mismo wafer. Bien, ¿Está bien? Porque bueno, si no, si querés hacer un cerebro con esto, es difícil que cada uno sea muy distinto, digamos. claro, claro. Bueno, mira, te comento. En una muestra típica que más o menos tiene 1 centímetro por 1 centímetro, entran alrededor de casi 100, dependiendo del sistema que uno esté trabajando, hay tamaños de contacto que por ahí no funcionan, pero entran alrededor de 100 dispositivos, Okay. en forma de pads, ¿no? En una muestra buena, que quiere decir buena, que funciona entre el 70 y el 80% de los dispositivos, la repetitividad entre tamaños de dispositivos de tamaños igual es muy buena, es muy reproducible, y el comportamiento es tal como lo presenté aquí lo hice en la presentación. Hay un escaleo con el área, hay un comportamiento sistemático en lo que respecta al electroformado, y los estados resistivos, insisto, para dispositivos de igual tamaño, son altamente reproducibles entre dispositivo y dispositivo. Si uno compara dos muestras buenas, digamos, hay una variabilidad mayor, podemos decir, entre dispositivos de igual tamaño, pero sigue siendo un comportamiento, digamos, una repetitividad aceptable. Si uno toma lo que llamamos una muestra mala, en donde menos del 5% o el 5% de los dispositivos funcionan, ya es un desastre y ni siquiera hay coherencia entre dispositivos del mismo tamaño de la misma muestra. Ahora, esta diferencia no es porque el óxido de tantalio sea malo como material, sino que lo que diferencia una muestra bien crecida o buena y una muestra mala está íntimamente relacionado con el proceso de fabricación del dispositivo. Claro, claro. Fundamentalmente con el crecimiento del film. Y particularmente, que el film se crece por la técnica PLD, de todos los parámetros que uno utiliza, que tiene para variar en la técnica PLD, la mayoría son muy controlables, excepto uno, que es la fluencia del láser, al menos en nuestro sistema. La energía del láser uno tiene que tratar, cuando deposita los film delgados, de que sea energéticamente estable y tenga poca dispersión, ¿sí? Esa estabilidad depende primero de el proceso de arranque del sistema y la posterior estabilización, también del proceso anterior al apagado, cuando al láser no se lo apaga bien, siguiendo el protocolo, también uno tiene problemas. Y bueno, también hay un proceso natural de degradación del sistema. Por ejemplo, el sistema láser tiene unas lámparas que se van degradando con el tiempo. Eso genera que la energía del láser caiga o varíe mucho. La fluencia del láser tiene particularmente influencia en dos cosas. Primero, la tasa de depósito del film, y también en la riqueza o la composición del oxígeno con la cual se crece el material. Entonces, yo lo que hice a modo sistemático fue jugar, esto es una cosa por ahí un poco técnica, con lo que se llama el desenfoque de la pluma, y crecer films con distintas composiciones de oxígeno, y hacerle una medida XPS, y lo que encontré que para cada composición de oxígeno, cada film tenía un color distinto. Y como te digo, a cada film le hice una medida de XPS para saber cómo era la composición química. Esto me permitió tener una regla empírica que me sirvió un montón, en donde uno, ya mirando el color del film, sabe si ese film va a funcionar o no, porque básicamente lo que está viendo a través del color es la estequiometría o la composición o la riqueza de oxígeno que tiene. A medida, cuando tiene uno algún problema en la fluencia del láser, ya sea por todos estos motivos que te mencioné, la estequiometría de las especies que se crecen no son óptimas, y eso es lo que define que el dispositivo termine siendo bueno o termine siendo malo. Pero por ahí me fui un poco por las ramas, pero yendo a lo que vos me comentaste respecto a una potencial escalabilidad,
tomando dispositivos que tienen un buen funcionamiento, yo podría afirmar de que son muy repetibles. Que una vez que vos tenés sistematizado el proceso de electroformado, algo que es muy clave además, es tener bien determinado el proceso de electroformado. En una buena muestra, vos con un primer proceso de inicialización de electroformado, el dispositivo se comporta de manera repetible, reproducible, etc. ¿Y hicieron alguna medición, que no es el tema de la tesis, con las barras cruzadas con dos memorias distintas, a ver si eran repetibles o parecidas? Yo lo que hice, habrás visto la tesis que implementé, o sea, fabriqué los dispositivos de óxido de tantalio, y lo que hice como primer prueba es analizar cada uno de los dispositivos de manera individual. Para eso lo que me vi la obligación fue de cortar las pistas, porque uno no necesariamente hace una batalla naval, ¿no? De que no tengas cortocircuitos entre pistas. Claro, uno tiene caminos. Yo tengo algo acá que por ahí está bueno esto es nada. O sea, vos si contactás acá, si vos contactás un dispositivo tipo batalla naval, no quiere decir necesariamente de que si vos conectás este electrodo con vayas a ubicar o estimular eléctricamente esto, porque depende de los estados de resistencia de todos los otros sistemas. Entonces, cuando vos querés ir a ese dispositivo, esto no es una desventaja, es todo lo contrario, es precisamente la clave del sistema, claro. Lo que hice yo para caracterizar a cada uno de los dispositivos básicamente fue cortar las pistas estas. En los dispositivos que yo fabriqué, el ancho de las pistas es bastante grosero, son 100 micrones, lo cual eso permite de que uno pueda poner las puntas. Si tuviera pistas mucho más delgadas, esto no lo podría hacer. Entonces, de esa manera, cortando las pistas, uno aísla el dispositivo y lo caracteriza como un dispositivo hecho en un pad. Individual. Y el comportamiento es análogo a todo lo que conté. Okay. Y es más o menos repetible en una misma muestra que tengas varios parecidos. Sí. Lo único, te lo comento adicionalmente, que yo me estoy preguntando todavía es cómo poder, bajo esta idea de que todos los dispositivos arrancan en un estado de baja resistencia, cómo poder electroformar individualmente cada memristor de la red para que luego funcionen. Porque si no, es como que uno tiene una masa cortocircuital ahí entonces, una alternativa que pienso es, digamos, ir electroformándolo localmente a cada uno. La verdad que eso es algo que me deja para poniéndole una punta a cada uno, pero claro, eso es un laburo, la verdad que, si tenés y escaneás a muchos, es un laburo infinito, digamos. Claro. Eso es el único desafío. Obviamente, cortando en paralelo no podés. En paralelo a todos no podés. ¿Cómo sería en paralelo? Y no. Lo que pasa, Vicky, es que si te queda un memristo con resistencia muy distinta a los demás, te va por ahí. Todos los... Claro. Se llama Snake Pad. No, es muy interesante cómo se hace eso, digamos. Pero con varias, no sé, en cuanto modifiques a ese, cada vez los vas a hacer, bueno, no sé, hay que pensarlo bien. Bueno, y la siguiente pregunta tiene que ver con el modelado. O sea, bien. A mí me gustó mucho cómo mejoraste el modelo BOB. Sí. Básicamente, cuando sumaste hacer las dos cosas, tanto la parte bidimensional como cuando le incluiste los ferroeléctricos, y básicamente lo que me pareció bien, que era algo que faltaba en el modelo original, cuando le incorporaste la Schottky con los contactos, porque entonces ahí podés tener en cuenta la característica de los contactos en el dispositivo en sí mismo. Sí. O sea, eso me pareció muy bien. Una pregunta, que la charlamos también en la semana, es cuando haces el modelo bidimensional, lo que vos pusiste ahí todavía es dentro del mismo óxido con variaciones en resistividad.
Sí, estaría bueno que sobre eso también le apliques diferentes características, porque dentro de un óxido, si tenés varios óxidos, puedes tener bordes de grano, características rectificantes. claro. Pensaste en cómo llevar este Bueno, sistema de mallas a un sistema más complicado, ¿no? ok, si vos me preguntás, por ejemplo, cómo incorporaría ese efecto en una interfaz, el razonamiento de la interfaz rectificante sería análogo al Sí, caso sí. que plantea el capítulo. Ahora, en el caso de lo que hablábamos la otra vez, de que un defecto tenga efecto rectificante, o sea, la presencia de un defecto genera un defecto rectificante. De hecho, en la propuesta que nosotros hacemos de cómo fabricar defectos, digamos, intencionales, ese efecto va a estar presente. Lo Sí, que sí, a mí inclusive se, entre los dos óxidos ¿cómo se llama? Tantalo, lo que tenés es un borde con acumulación de carga, típicamente. claro. Bueno, yo lo que se me ocurre en ese escenario, uno piensa que cada nanodominio lo piensa básicamente como una resistencia entre nodos. Entonces yo Claro. localmente a esa resistencia le agregaría la contribución de Un un Schottky, diodo. de un diodo. Lo Claro. lo que hay que cambiar en el cálculo general es la ecuación de nodos local. O sea, las otras siguen siendo nodos de resistencia, pero en esa región habría que modificar la ecuación de nodos considerando la caída de potencial debido a un diodo Schottky, por ejemplo. Claro, Y claro. creo que Sí te eso cambia con la podría, historia. eso es primero que me resulta súper interesante y que me lo haya planteado, y además me parece que está desafiantemente bueno. Claro. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que ya más allá de esos comentarios y lo que llamamos con Cristian en la semana, a mí me alcanza. Está muy bien. Está muy bien, y de nuevo felicitaciones a vos Bueno, y muchas a gracias. tus directores. Bueno, Bueno, muchas gracias. buenísimo. Bueno, antes de terminar, le pregunté a la gente del Zoom, hay bastante gente para el Zoom en el YouTube escuchando la tesis, pregunté si había alguna pregunta. Mucha gente. Hay bastantes, son Sos Wow. famoso, sos unos famoso. cuantos, Ufa. y muchos expertos en el tema. Ufa. Pero bueno, acá Cintia Quintero me dice que si hay tiempo, podemos dar ese tiempo porque hay una pregunta. Pregunta si el hecho de variar la duración del pulso manteniendo el periodo constante no modifica la instancia del transitorio que uno estaría observando. No modifica la instancia del transitorio. Lo que pasa es que básicamente el ancho del pulso, al menos en lo que nosotros observamos, ahí me perdí la presentación. Básicamente es una cuestión de que determina, en el caso sin considerar el campo depolarizante, no activa la electromigración de vacancia, o sea, no hay transitorio, el pulso tiene una duración tan breve que no llega a activar la electromigración de vacancia. Solo la electromigración de vacancia se activa cuando, considerando que la muestra está polarizada y la presencia del campo depolarizante. No sé si apunta a eso la pregunta, pero básicamente la aplicación de un estímulo externo, cuando es muy breve en duración, básicamente no hay transitorio ni nada porque no induce a la electromigración de vacancias. A ver, bueno, no sé. Si era eso lo que habías preguntado. Si no, después hablamos con Cintia. Después lo charlan, sino con Cintia, que están... bueno, no, yo tengo una pregunta en mis funciones, pero en el caso del PZT, que es un material típico de materiales piezoeléctricos, ¿no? Digamos, esa relajación en la resistividad termina influyendo, realimenta una relajación en la polarización o en la deformación, es decir, parte de la relajación que uno típicamente observa, aplica una tensión en un piezo y ve una relajación tanto en la deformación, por ejemplo. ¿Está vinculada a esta deformación o es otra cosa? Te lo pregunto. A ver si te pedí la pregunta. Vos me estás preguntando si esa relajación está relacionada a un cambio en la polarización del material. Sí, una relajación que también se podría observar por polarización o deformación en el caso de un material. En el caso de la deformación habría que ver las características piezoeléctricas, que la verdad que eso no lo hemos contemplado. Sí, bueno, hablemos de polarización. Pero sí te puedo decir que respecto al estado de polarización, y en parte es por eso que también
utilizamos un capacitor comercial porque está muy estudiado eso, y te lo puedo mostrar acá, no sé si estoy compartiendo. Las pruebas de polarización a lo largo del tiempo muestra que la muestra cuando se polariza el O sea, es dispositivo no pierde independiente, polarización. claro, no tiene que ver con una relajación en la polarización. Si hay Claro, una exactamente. otra cosa, ok. La parte piezoeléctrica te la debo, digamos. No, pero bueno, deberían estar asociadas una Sí. a la otra. Está bien, buenísimo. Bueno, ¿alguno jurado tiene alguna otra pregunta más que quiera agregar? Si no, No, creo que está excelente. finalizada No, la parte ya de le las preguntamos preguntas. en reuniones previas. Buenísimo. Entonces creo que Bueno. con esto terminamos la transmisión de la tesis. Y están debatiendo entonces ahora.